Y hasta el capítulo 3 del... Ustedes tienen el programa ya, ¿verdad? ¿O no? Esperen que voy a revisar, te voy a decir exactamente. Eh, bueno, sí. Si hoy llegamos a terminar con un complemento, sería el uno 2 y 3, ¿ya? Del programa. Ahora estaríamos la parte de linfocitos T, este, y completaríamos con, ¿cómo se llama esto? Complementos. Y ahí completaríamos el capítulo 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hoy sí es que llegamos a desarrollar hasta ahí. ¿Y hasta dónde lleguemos, no? ¿Está? Dale, ¿Qué tal, profesor? Tengo una consulta. adelante. El nombre del libro base, ¿cuál sería? Se me fue el Roy, término. Roy, Libro de Roy. ¿Qué edición? y creo que estamos en la edición 10, pero no varía mucho, o sea, pocos son Ah, las, no hay mucha no diferencia. hay mucha diferencia. Dale, gracias, profesor. Dale. Bien, ¿cómo? Sí, claro. Bueno, si estamos en el 10, no, el uno estaría un poco desfasado. El 12, bueno, ahí sí. Yo creo que tengo el 10 o el 11, por ahí no estoy. Dale, dale. Bien, vamos a hablar pues de los linfocitos T. De hecho que ya le conocemos bastante a los linfocitos T, pero ahora me gustaría entrar un poco en algunos detalles. Para comenzar, tiene un receptor de células T, así se llama. Así como sería cualquier otro receptor, solamente que este es específica de las células T. Es decir, todo aquello que tienen receptores am, que pueda detectar o ensamblar con el TCR, ahí estamos presentes. El, el linfocito T lo puede detectar. Bien, entonces tiene reordenados los genes del TCR, es decir, eh, acuérdense que el TCR es muy similar, es de la superfamilia de las inmunoglobulinas, ¿se acuerdan? Que yo siempre le digo, superfamilia de las inmunoglobulinas, ahí entran los TCR, la inmunoglobulina propiamente dicho, y otros. Bien, su función más importante es la de reconocer antígenos provenientes del espacio intracelular. Es decir, ¿de qué? ¿Del espacio intracelular de dónde? De las células presentadoras de antígeno. ¿Se entiende la idea ahora? Ustedes me dicen si no entienden y, bueno, las acciones más comunes coordinan respuesta de células B y accesorias. Eliminan células infectadas y células tumorales. Cooperan con fagocitosis para que eliminen bacterias intracelulares. Fíjense que ahí el tercer punto daría a entender de que fagocitan también, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le insistí mucho de que los linfocitos no tienen la capacidad de fagocitosis? Entonces, ¿cómo es lo que cooperan, verdad? Y cooperan facilitando o activando a las células fagocíticas. ¿Está todo bien? Muy bien. Bien.
¿Qué reconoce el TCR? Antígenos presentados en la superficie de células propias, fragmentos de péptidos transportados por proteínas transportadoras especializadas en la presentación de antígenos. Células presentadoras. ¿Está ya? Provienen del interior celular o han sido internalizados desde el fluido extracelular. Muy bien. Entonces, acá tenemos un croquis, por decirlo así. Reconocen al antígeno, las células T. Estas son las células presentadoras de antígeno. Este es el antígeno. Este es el complejo mayor de histocompatibilidad que sí o sí tiene que estar presente, ¿verdad? Y tiene lo que se llama restricción del complejo mayor de histocompatibilidad. Profe, Sí, ¿vos cambiaste de diapositivo? sí. No se ve. No se cambió, profe, se quedó en linfocitos T. ¿En serio? A la puta. Anina. Bueno, Ahora sí. ahí se ve. Bueno, Sí. vamos a dejarlo más simple. Voy a agrandar un poco más este para... Porque en presentación lo que no cambia parece. Bien. Las células T entonces tienen una restricción. Si no están presentes el complejo mayor de histocompatibilidad, automáticamente él no lo reconoce al antígeno, por más antígeno que sea. O sea, fíjense un detalle muy importante en cuanto a la inmunosupresión. Puede ser, por ejemplo, por defecto de la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad, o puede ser del el TCR. Son dos aspectos diferentes, pero que dan lo mismo, porque si los linfocitos no reconocen al antígeno, no hay forma de eliminarlo. ¿Se entiende la idea, verdad? Bien. Sí, profe. Algunas similitudes que tienen con los similitudes y diferencias con las similitudes. Se asocia a complejos proteicos transductores de señales. Transduce a través del ITAM. Inmunoreceptor basado en tirosina, de activación basada en tirosina. Se asocian a correceptores, es decir, a los coadyuvantes, como ser, por ejemplo, el CD3. ¿Se acuerda del CD3? Bien, diferencia, solo tiene un sitio de unión, no como las inmunoglobulinas que tienen como mínimo dos. Nunca se secreta, como la inmunoglobulina. Las funciones efectoras dependen de la especialización de las células portadoras, no de la región constante. Y su ligando es el complejo mayor de histocompatibilidad más antígeno procesado. Solo reconoce antígeno unido a una molécula de histocompatibilidad específica. Eso es lo que decíamos. Las inmunoglobulinas no tienen esa restricción. Bien, el TCR necesita estar asociado con una proteína que se llama CD3 para su ensamblaje, transporte y expresión en la superficie. Y actúan 3 módulos de transducción de señal paralela del TCR. ¿Qué significa eso? Que más o menos en 3 ocasiones la activación del linfocitos T va a estar completa. Eso significa eso. De lo contrario, si no hay 3 activaciones, la activación es incompleta y la célula corre el riesgo de morir por apoptosis. Acuérdense otro detalle que siempre les digo, que al final, que es lo que le va a servir como en la práctica, ¿verdad? Que los linfocitos cuando no son activados mueren. Cuando el antígeno desaparece, desaparece también los linfocitos ya activados. Bien. Desarrollo de las células T, 2 linajes, alfa y beta, gamma y delta. Esos serían los dos linajes, ¿verdad? El linaje alfa-beta migran al timo, sería como la tercera bolsa del faringe. El microentorno tímico es necesario para el desarrollo de estroma tímico y es necesario para el desarrollo, por ejemplo, en los ratones nube, o sea, los ratones que no son activados todavía, o sea, son ratones jóvenes, pues.
El timo produce muchas células hasta pubertad, luego su producción desciende. Eso es lo que sucede porque el timo se va achicando, ¿verdad? Y la población de células periféricas se mantiene por divisiones homeostáticas de las células T maduras. Es decir, ahí actúa perfectamente las células T memoria. Y la población naive, la población joven, tienen CD4, estos receptores, ¿verdad? CD4-5RA más CD31 positivo, ¿verdad? Cuando dice positivo es porque tiene esos receptores. Eso significa. El reordenamiento y control de calidad. Primero reordenan el locus génico B con segmentos D y J del locus de la cadena beta. Ese sería el primer reordenamiento. Acuérdense que estos son proteínas o lipoproteínas y algunos son glucoproteínas. Bien, lo que significa que hay una expresión génica que va a dar cadenas alfa, beta o gamma. Entonces, de esa manera es el reordenamiento. Si se expresa el prete alfa formado por beta y por pseudo alfa, se inicia el reordenamiento de la cadena alfa. Ese sería el inicio. ¿Sí? Sin eso no hay forma de que ocurra la expresión. Y el 98% de los timocitos que se desarrollan en el timo mueren allí. O sea que el 2% nomás es lo que sobrevive. Esto es de fundamental importancia porque de lo contrario vamos a tener linfocitos degenerados, lo que llamaríamos la leucemia con sus diferentes variantes. Y las pocas células T que salen duran mucho como células T maduras. O sea, hasta 6 meses más o menos es su vida media en general. Los linfocitos T maduros novatos expresan L-selectina, que les permite la extravasación en vénulas, endotelios altas de los órganos linfoides secundarios. Y los linfocitos T reconocen antígenos que les presentan las células dendríticas y se activan. Esa sería la forma de... Porque los linfocitos T maduros en el sentido genético, ¿ya? Pero son novatos en el sentido inmunológico. Primero tiene que reconocer, duplicarse y clonarse. Inmigrantes tímicos recientes expresan CD31, que serían los naive que habíamos dicho, y contienen mayores frecuencias de círculos de decisión y proliferan y dan lugar a células naives DC31, cuya frecuencia aumenta con la edad. Profe, Señor, la decisión era la separación nomás, ¿verdad? las decisiones donde se rompen, que sería como separación, ¿sí? Da lo mismo. Decisión, separación, ruptura o lo que sea. Bien. Bueno, esto es lo que decíamos recién, solamente que ponemos como ejemplo claro la captura de antígeno por célula de Langerhans en la piel. ¿Sí? Las células de Langerhans abandonan la piel y entran en el sistema linfático. Las células de Langerhans actúan en el ganglio linfático desde donde se convierten en células dendríticas que expresan B en el sentido que activan inmunoglobulina. Y las células dendríticas B positivas estimulan las células T naive. Y así sucesivamente. Esa sería la forma de estimularse. Ahora, molecularmente la estimulación, vamos a explicar después más adelante, cómo es la estimulación molecular, que es lo que más nos interesa. Bien, la expansión clonal y la diferenciación efectora de los linfocitos T. Tras la fase de expansión clonal, ¿saben lo que es expansión clonal, verdad? Células en sí. No es ciclón. No es, son células idénticas, sí, exactamente, que van a cumplir la misma función.
la misma estructura, la misma función, son idénticos. Participan en la respuesta inmune que elimina el antígeno que lo estimuló. Y la inmensa mayoría de los linfocitos efectores mueren por apoptosis, pero unos pocos sobreviven y se diferencian en células memoria de larga vida. Esa sería la forma en que actúa. Por eso que las vacunas, no se puede, difícilmente vamos a encontrar una vacuna de una sola dosis. Siempre va a haber vacunas porque es la forma en que se activan, la forma en que se mantienen por más tiempo. Bien. Aunque todavía hay ciertas controversias, las células T memoria se debe a la supervivencia de las células T memoria que no necesitan la reestimulación antigénica para sobrevivir. Esa sería una de las teorías más interesantes que se estaba estudiando. O sea, en ese caso encontramos las células T memoria de unas características genéticas particulares, le estimulamos de una vez y eso ya de por vida ya va a tener. Bien, la permanencia del estímulo antigénico mantiene la proliferación y la viabilidad de los linfocitos efectores, que es lo que decimos, pero los linfocitos efectores lo eliminan al antígeno, ¿verdad? Cuando el antígeno desaparece, los linfocitos efectores mueren por apoptosis y una pequeña parte de ellos se diferencian en células memoria, que es lo que mantiene cuando ya van a aparecer. Entonces sería más o menos así. Tenemos acá el linfocito Nobel, que todavía no está en presencia de ningún antígeno. Una vez que está en presencia del antígeno, se clonan, ¿verdad? Se convierten en la primera serie de linfocitos efectores, primera línea, por decirlo así. De estas primeras líneas de células efectores, casi todos mueren por apoptosis, por abstinencia de antígeno, o sea que ya no entran en contacto con el antígeno. Luego esta porción se convierte en células memoria. Luego esto otra vez, si aparece el nuevo antígeno, aparece y esto se va reproduciendo. Esto sería lo que estábamos hablando. ¿Se entendió esto, verdad? Eso. Estado alterado de la capacidad de respuesta inmune resultante de un contacto previo con el antígeno. Eso sería lo que va a estimular la respuesta inmunológica, ¿verdad? Entonces, esta respuesta inmune más rápida e intensa se debe a la supervivencia de células memoria de varios tipos, TH, citotóxicas y células B memoria. Es decir, que estas células memoria lo que hace es que al segundo estímulo da una respuesta un poquito más intensa que la primera. Y eso es gracias a los diferentes tipos de células T que existen y también células B. El estudio de las células T memorias es difícil, pues no son claras las características que diferencian a las células memorias de las clases efectoras. Eso es hasta ahora. Yo creo que después del COVID vamos a tener novedades sobre estos temas. Esto es la manera en que se manifiestan los linfocitos T maduros, la extravasación en vénulas endoteliales altas, exploración, recirculación o activación, que habíamos visto ya, proliferación, diferenciación y recirculación. Eso sería el esquema en general. ¿Cómo se activan? Esta es la parte molecular que vamos a... La activación de los linfocitos T se inicia con el TCR, reconoce a péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1-2 y se produce el proceso de interacción celular. Una vez activados, estos linfocitos producirán prioritariamente citocinas o factores citotóxicos según se trate de linfocitos TH o TC. T citotóxicos o T colaboradores.
Acá hay un esquema muy interesante de estimulación. Acá tenemos la célula presentadora de antígeno. Esta es la manera en que reconocen. Acá está el complejo CD3 TCR. Luego estos se internalizan. Estos son las proteínas de adhesión, el CD4 y CD80, por ejemplo, CD28. Acuérdense que para que una célula se active, necesita fijar bien al antígeno, porque si es móvil, va a ser muy complicado. Bien, luego producen interleucinas, por ejemplo, y estas interleucinas hacen que se reproduzcan estos linfocitos, ¿verdad? O se clonen, ¿verdad? Sería de esta manera. Para que se inicie la activación de los linfocitos, además de la unión de la TCR y complejo mayor histocompatibilidad, más los péptidos, se requiere la ayuda prestada por interleucinas que facilitan la activación celular T, actuando a través de sus respectivos receptores. Ahí tenemos la función de las moléculas de adhesión, que ya decíamos, que facilita la interacción de distintas células. Se forma así lo que se denomina sinapsis entre linfocitos T y células presentadoras de antígenos portadoras de la molécula. Bien, es ahí donde se activan. Y este sería el resumen. Aquí está el TCR, el CD3, el complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso tipo 1, el CD8 y otros CD40, CD28, CD80. O sea que todos estos colaboran y esto es lo que conocemos como la sinapsis entre los linfocitos T y las células presentadoras. Aquí. Cualquiera de estos falla, estas proteínas que sirven exclusivamente para fijar bien el antígeno, entonces disminuye su capacidad de activación. De estas moléculas se destacan la más destacada sería la CD4 y la CD8, que poseen capacidad de reconocer las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad en las células presentadoras. Además participan las moléculas CD28, el CTLA4 y sus ligandos, así como las glicoproteínas CD2 y CD45. Estos son todos los que participan. Las moléculas de CD4 y CD8 facilitan la interacción intercelular al unirse a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1 y 2, respectivamente, ya que el CD4 al 2 y el CD8 a 1. Además, potencian la transmisión de señales al interior celular. Y todos ellos pertenecen a la superfamilia de la inmunoglobulina. ¿Por qué se le llama superfamilia de la inmunoglobulina? Y porque son estructuralmente similares. Por eso nomás. Su comportamiento molecular es muy similar a la inmunoglobulina. El CD4 está formado por una sola cadena y el CD8 está formado por la cadena alfa y beta. Y el CD4 se expresa en la mayoría de los linfocitos TH y el CD8 en la mayoría de los linfocitos citotóxicos. Es decir, podemos decir entonces claramente que los TH o helper son CD4 positivo y los linfocitos T citotóxicos son CD8 positivo. A ver, a lo mejor a ustedes les cuesta un poco todavía captar este tema del CD4 y CD8, pero algunos los que tienen experiencia, ya sea, puede ser personal o puede ser también a través de amigos, hermanos, parientes, que viven con HIV.
se le miden las células CD4 y CD8. ¿Habrán escuchado ustedes eso, verdad? Sí, profe. Bien. Entonces, mientras que exista cierta cantidad de CD4, entonces existe la posibilidad de que exista la misma cantidad o mayor de CD8. Entonces van a ser señales de alerta cuando el virus del HIV anula, por ejemplo, el CD4 y ya no puede activar nada. Entonces, ¿qué sucede? Es signo de alarma. Y ahí es donde se hace otra vez, ¿cómo se llama esto? El dosaje de la cantidad de virus o la carga viral que le llamamos. O sea, el CT, el famoso CT. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Las moléculas CD28 y CTLA4 son moléculas de adhesión. Acuérdense que todo esto son moléculas de adhesión. Solamente que las que más se destacan entre ellos son el CD4 y el CD8. ¿Ya? Y luego utilizamos para identificar. A ver, ¿Cuántos participantes somos ahora? 35. Muy bien. Para que nos entendamos lo que quiero decir, quiero que quede claro esto. Bueno, vamos a suponer que 35 somos y vamos a suponer que 20 se van a poner la camiseta verde que va a representar al CD4. Y 15 se van a poner la camiseta roja y va a representar al CD8. Entonces, es fácil entonces si es que nosotros ya sabemos que verde es CD4 y rojo es CD8. Decir, bueno, tenemos 20 en total, ¿verdad? Contamos nosotros 1, 2, 3, 4, 20. ¿Sí? 20 de CD4 y luego contamos 15 de CD8. ¿Cómo lo identificamos? Por las camisetas que utilizan. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, profe. Bien. Este método que se llama para identificar las células se llama citometría de flujo. Es decir, yo puedo medir dentro del paciente, de la sangre del paciente, cuánto CD4 tiene y cuánto CD8 tiene. Utilizando ¿cómo se llama? Utilizando este método que le dije de poner camisetas, que es lo que representaría al citómetro de flujo. Bien. El CD2 es de tipo glicoproteico que facilita también la adhesión intercelular, mejor dicho, y lo que constituye a la unión de linfocitos T a las células presentadoras. Su ligando natural es el CD58 y se expresan en la superficie de todas. O sea que, haciendo otra vez el paralelismo, yo quiero saber si un linfocito tiene CD58 y bueno, a ese CD58 le representamos como la camiseta amarilla. Entonces, todas aquellas células que tienen camiseta amarilla lo reconocemos como que expresan la proteína CD58. ¿Se entiende cómo funciona esto, verdad? Es decir, yo tengo unos reactivos que van a ser específicamente, van a detectar el CD4 o el CD8 o el CD58. Entonces, van a ser como estos son como receptores, entonces yo le pongo un antígeno y va y ¡pum! Lo detecta.
Luego yo, por el equipo que se llama citómetro de flujo, lo identifico. Todos aquellos que están pegados a esa, porque un tipo de antígeno se va a unir al CD4 y otro tipo de antígeno al CD8, otro tipo de antígeno al CD2, al CD45, al CD28. Entonces es fácil de determinar eso, o sea, el recuento. Eso sería la forma en que se detectan a estas células. A veces cuesta un poco diagnosticar, mejor dicho, algunas inmunodeficiencias. ¿Y por qué es difícil? Porque no es tan común que las células tengan déficit en estas moléculas. O sea que lo que menos uno sospecha generalmente es déficit de estas moléculas. Pero en última instancia uno tiene que ir pensando, cuando ya no encuentra la razón de la inmunodeficiencia del paciente, uno tiene que ir pensando en estos como otras alternativas, ¿verdad? Y eso se pide el estudio y se hace. No es tan, bueno, es costoso, pero no es difícil de hacer. Bien. Por ejemplo, en este caso del CD45, esta molécula es una glicoproteína que es más abundante y expresada en la superficie de los linfocitos, pudiendo detectar hasta 1 millón de moléculas por célula. Fíjense, 1 millón de moléculas. O sea que imagínense, por ejemplo, en el supuesto caso de que nosotros le pongamos a CD45 una camiseta naranjada, o morado. Entonces, hasta 1 millón de camisetitas, por decir así, dentro alrededor de la célula vamos a encontrar. Muchísimo eso. ¿Cómo se transmite la señal en los linfocitos T? Que es lo que al final queremos determinar. Los linfocitos T, al igual que los linfocitos B, poseen mecanismos a través de la cual los estímulos externos son procesados y enviados al núcleo mediante mediadores bioquímicos intracelulares conocidos como segundos mensajeros. Estos son capaces de inducir la transcripción específica de un amplio espectro de genes que participan en procesos de proliferación y diferenciación. Es decir, ese sería el primer estímulo. Esta cadena de segundo mensajero interviene señales procedentes del TCR, del complejo TCR, CD3, como otras moléculas que participan en la interacción celular. Un mecanismo fundamental en la regulación de la actividad y la función de estos mensajeros son los procesos de fosforilación y desfosforilación, que es uno de los mecanismos más utilizados en procesos bioquímicos. La fosforilación y desfosforilación. O sea que cuando se fosforila se activa y cuando se desfosforila se inactiva. Eso sería. Entonces, podemos decir que los linfocitos requieren de 2 señales. En realidad necesitan 3, pero la mayoría de los libros dicen 2. Voy a explicar por qué digo. La primera señal proporciona la unión del péptido al complejo mayor de histocompatibilidad, y esta señal está potenciada por la participación de CD4 o CD8, dependiendo de qué tipo de célula sea. Recuerden que CD4 es TH y CD8 es TC. O sea que estamos hablando de 2 tipos de linfocitos T. Y la segunda señal es suministrada por moléculas de adhesión, tales como el CD2, el FA1, CD26, CD28, y de las cuales poseen además capacidad de coestimuladora, como el caso de CD28, que de alguna manera complementan las señales de activación del TCR, permitiendo así la activación completa. Y ven acá, ahora vamos a ver la tercera parte, que sería como una especie de intermedio entre la segunda y la tercera. O sea, es como la continuidad de la segunda sería.
hay una tercera señal proveniente de los receptores de las linfocinas, que conjuntamente con las señales anteriores hará posible la activación completa del T. Por este motivo, ves que todas las linfocinas, por ejemplo, todos los linfocitos producen linfocinas. Entonces, es como una autoestimulación. Aquellos linfocitos que no producen linfocinas, evidentemente que no va a tener esta tercera estimulación y entonces vamos a tener una estimulación incompleta. ¿Qué pasaría con las... ¿En qué Escucho. momento expulsan estas linfocinas, los linfocitos, vamos a decirle? En el mismo momento en que están en contacto con los antígenos. O sea que sería en la primera señal. Ah, ya, ya, ya. ¿Se entiende, verdad? Por eso que algunos libros no lo mencionan a la tercera señal. Pero es importante comprender. Podemos evitar inclusive de decir como tercera señal. Pero sí es importante mencionar de que la activación se completa con la participación de las linfocinas. ¿Se Pero entiende ¿por la qué idea? no menciona unos libros, profe, si es importante para la activación completa? Bueno, y eso pues son las discusiones que se hacen entre los autores de los libros. En realidad todos reconocen que las linfocinas participan en la activación para completar la activación, mejor dicho. Pero que sea considerado como tercera, ¿se entiende la idea? Ah, ya, ahora sí, profe. Eso nomás es por eso digo, a mí me gustaría que se considere como tercera señal. Si bien en la primera señal ya se produce las linfocinas, eh, lo que significaría que en el transcurso de la activación ya va participando para completar la activación. No es que no hay una secuencia, por decir así. Por eso que decía, es un intermedio eh, entre, o sea, sería como una continuidad del 2, pero que algunos autores ya la consideran como una tercera señal. ¿Entienden la idea, verdad? Sí, profe. No es muy complicado, solamente que al querer entender como tercera señal, capaz que se pueda complicar. Ahora, ¿qué va a pasar si hay una estimulación incompleta? Por ejemplo, la actuación de uno de los solos elementos antes señalados, los linfocitos T, no solo no se estimula, sino que en muchos casos mueren por el proceso de apoptosis. Es decir, que si no se completa estas señales, vamos a suponer que solamente ahí existe el contacto, el primer contacto, luego la segunda señal ya no participa en el CD2, el FA3, CD26 y 28, entonces automáticamente, ¿qué es lo que sucede? Sucede que estas células no es que ya pierden su capacidad de sobrevivir. A ver, ustedes conocen a las abejas, ¿verdad? Que cuando te pican mueren. Sí. Así mismo, muy bien. Es más o menos así, que una vez que se activa, ese linfocito ya es para morir. ¿Comprenden? O sea, ya sea porque la activación fue incompleta o ya sea porque se activó todo y después desapareció el antígeno o fue ya eliminado. Entonces automáticamente él muere. Y ese proceso se llama apoptosis. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Eso. Bueno, esto sería más o menos así. El esquema general. Ustedes ya dieron genética, ¿verdad? Sí, profe. Algo. Bien. Entonces aquí, fíjense, acá tenemos la primera señal, el antígeno, el TCR, aquí está el complejo mayor de histocompatibilidad, el antígeno y la célula presentadora y todo. Entonces va la señal al ADN y este ADN, cuando termina la activación, va a producir RNA. Bueno, la primera activación, luego la segunda activación y la tercera activación, que es por las linfocinas. ¿Ya? Ahí cuando se completa la activación,
entonces él produce RNA mensajero y ahí es donde producen las citocinas, como por ejemplo las TH y los factores citotóxicos, lo que son CD8 y así sucesivamente. O sea, estas señales tienen que completarse para que esto se produzca. Ven que este cuadro considera como tercera señal. Ahora, hay que entender de que en la primera señal, estas células de linfocito T ya produce las linfocinas. Las linfocinas sirven como una autoestimulación para la activación. ¿Se entiende, verdad? Por eso que algunos autores todavía no lo quieren reconocer como una tercera señal, pero nosotros vamos a reconocerlo así. Y ya está. ¿Para qué nos vamos a complicar? ¿Hay alguna pregunta que quieren formular para pasar ya a linfocitos B? No, profe. Eso. Demasiado bien explico, tienen que decir. ¿Cuánto? ¿Está Piosol? ¿O no está? Sí, estoy, profe. ¿Cuántas personas participamos normalmente en esta clase? No sé, doctor. Voy a mirar la lista. Para mí que éramos 42 más o menos, si mal no recuerdo. Me confunde un Sí, poco porque... sí. 40 y algo éramos. Bueno, hay unos cuantos por eso que no están participando, seguro que no tienen señal. Dice que yo le busco la forma de... El tiempo, profe. No, la verdad que al parecer suspendimos al santo botón porque en las mismas condiciones estamos desarrollando la clase. Según Sí. mi parecer. O sea que el tiempo está igualito que el martes pasado. Ahora ni no llueve. Y la vez pasada llovió. Acá en mi casa por lo menos terminó la luz un poquito. Por eso es lo que me desanimé, ¿verdad? Pero realmente no estaba lloviendo cuando eso. Pero sí todo oscuro, Nangana. O a pata la mundo. Y bueno, nos llegó. Por lo menos acá. Y ahora acá está, en mi casa por lo menos está totalmente oscura también. Ahora mismo. Este tiempo no le tenemos que más llamar el tiempo, sino le tenemos que decir la tiempo. Bueno, activación de los linfocitos B. En este caso va a ser mucho más fácil porque es muy similar la manera de activación. Los linfocitos B utilizan para su activación sus inmunoglobulinas de membrana, que sería M inmunoglobulina de membrana. Que acuérdense que en este caso hablamos de inmunoglobulina directamente y no de TCR, pero la TCR es superfamilia de las inmunoglobulinas, ¿se acuerdan? O sea que da lo mismo. De tal manera que cuando a ella se unen los antígenos, se inicia el proceso de activación de estos linfocitos y posteriormente proliferan, se diferencian a células plasmáticas productoras de anticuerpos y células de memoria. La diferencia que aquí no va a participar el complejo mayor de histocompatibilidad, por ejemplo, y los otros ligandos, porque es directamente con el antígeno. Bien, entonces, la maduración de los linfocitos B pasa por 3 estadios claramente definidos. El primero, la célula más primitiva, células pro-B, no producen inmunoglobulinas, pero expresan moléculas de superficies propias de la estirpe B, tales como el CD19. Esta CD es una proteína de membrana
que es característico de los linfocitos B. Es decir, si yo quiero identificar linfocitos B en la sangre, yo tengo que buscar un antígeno para CD19, poner en el citómetro de flujo y contar. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿Puedes repetir, profe, eso? Sí. Un ratito que voy a ver un poco este tema. ¿Se acuerdan que yo dije que si yo quiero identificar TH o TD o TC, mejor dicho, podía buscar CD4 o CD8? Sí, profe. Bien, si yo quiero identificar linfocitos B, tengo que buscar CD19, que no tienen los linfocitos T. ¿Se entiende, verdad? Sí, sí, profe. Es decir, que en el citómetro de flujo pongo un antígeno CD19, se va a fijar a la membrana de estos linfocitos B, si es que existe, si no existe no se va a fijar. Y luego el citómetro de flujo lo discrimina, empieza a contar. Ya está. Es muy sencillo. O sea, la teoría es muy sencillo, pero el proceso va un poco complicadito. Bien. Y en ella se produce la recombinación de los segmentos génicos D y J de las inmunoglobulinas. Esto es muy interesante porque fíjense que la variabilidad génica que tiene la inmunoglobulina hace de que, por ejemplo, una misma inmunoglobulina sean para diferentes antígenos. Por eso que tenemos, por ejemplo, IgG o IgM para dengue o IgG o IgM para rubeola, por ejemplo. ¿Se entiende, verdad? Lo que quiero decir. Por esta reorganización génica de los segmentos. Porque si no, pues tendríamos que tener millones de inmunoglobulinas, no solamente IgG, IgM ni IgA, millones, porque ¿cuántos antígenos conocemos? Muchísimos. Entonces, tendríamos que tener la misma cantidad de inmunoglobulina, ¿verdad? Sin embargo, no es así. Exactamente no recuerdo cuánto es, pero tenemos IgG, IgM, IgA, IgE, IgD, 5. IgM, bueno, ya dije. Bien, después se formarán células pre-B, en vez de ser pro-B, va a ser pre-B, que tienen capacidad de sintetizar las cadenas pesadas MU, que al ser solo citoplasmática no actúa como receptor y no puede reconocer ni de responder a antígenos. En estas células ya se han reorganizado los complejos génicos B, D y J. Entonces, ahí es donde se va reorganizando y se van formando los diferentes tipos de inmunoglobulinas con su capacidad específica para cada antígeno. El siguiente estadio, que corresponde a los linfocitos B inmaduros, se caracterizan por tener ya capacidad de producir cadenas ligeras que, asociándose a las cadenas pesadas MU, forman las inmunoglobulinas del tipo M. Entonces, fíjense lo que estamos diciendo nosotros acá. ¿Cuál es la primera inmunoglobulina que se produce ante un estímulo antigénico? Hola. ¿Están ahí? Hola. ¿O estoy hablando con... No, estamos, profe. Ah. ¿Cuál es la primera inmunoglobulina que se produce ante un estímulo antigénico?
IgM, profe. IgM. Y esto es lo que estamos explicando, cómo es lo que se forma. ¿Ven? IgM. En el segundo estadio de la activación ya se completa el IgM, que es el primero que se formó. Después se van a formar, seguir en las otras etapas se van a seguir formando, pero ya no van a ser ya IgM, sino van a ser IgG, por ejemplo, ¿verdad? O sea que la cadena van a ser, ven que dice la cadena mu, acá está, cadena mu, de ahí viene M, de mu. Y si es gamma, cómo se va a llamar si es gamma? IgG. IgG, ¿ven? Ah. ¿Se entiende la idea? ¿Verdad? Si es epsilon, IgE. ¿Entiende la idea cómo funciona eso? Y estas son estructuras bioquímicas. No son, no se le llama por capricho, sino por sus orientaciones espaciales, se le llaman mu, gamma, delta, alfa. Bueno. Entonces, por último se forman los linfocitos B maduros que ya expresan la cadena pesada mu y delta que va a ser IgG, IgM y IgD, con la misma región de variable y entonces consecuentemente la misma especificidad por el antígeno. Para la maduración de todos estos linfocitos en la médula ósea y su correcto reordenamiento de inmunoglobulina se requiere de la presencia de células estromales que interactúan con los linfocitos inmaduros y le ayudan con la interleucina 7, que producen ellos mismos. Entonces, ¿cómo se forman los repertorios? Entonces, los genes B de la inmunoglobulina en la primera fase se distribuye clonalmente, es decir, esto es muy importante también. Ven que nosotros tomamos como referencia a un linfocito, pero eso no quiere decir que sea un linfocito lo que solamente. Son miles de linfocitos con esa misma característica. No es que uno solo. Nosotros tomamos uno solo para explicar. Pero estos se han clonado y en las mismas condiciones. Es muy importante entender, ¿verdad? Yo, o sea, no quiero hacer pasar ese detalle porque a veces se tranca un poco la comprensión. Bien, es decir que cada linfocito B expresa una única región BH y una única región BL, o sea que variable pesada y variable ligera. De manera que cada grupo de linfocitos o clones poseen una única especificidad antigénica. Esto hace que cada antígeno exógeno se una a aquellos linfocitos B cuyas inmunoglobulinas de membrana sean específicas y complementarias al antígeno en cuestión. Que la complementariedad significa que se encastra firmemente, ¿verdad? Ello garantiza que cualquier antígeno exógeno de los múltiples potencialmente, que son millones, presentes de forma natural o artificialmente creados por el hombre, que entre en el organismo pueda tener oportunidad de encontrar linfocitos B que los reconozcan. Artificialmente sería la vacuna, ¿verdad? Lo llamativo de esto es que el organismo puede generar esta enorme diversidad de receptores que reconozcan múltiples antígenos, mejor dicho. Y es necesario seleccionar todas estas especificidades generadas al azar, la no dañina para el propio organismo. Otra vez. Acuérdense que una inmunoglobulina producida espontáneamente sin la presencia de un antígeno, eso probablemente va a atacar un órgano. O sea que sería lo que se conoce como una reacción autoinmune. Hoy en día, por ejemplo, hay muchos casos de enfermedades autoinmunes.
por ejemplo, lupus, que desde siempre fue conocido. Pero hoy en día, por ejemplo, las tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, es bastante común ahora, en Paraguay sobre todo. Diabetes mellitus, que son enfermedades autoinmunes, también es muy común. La celiaquía, que hay muchos, son, o sea que esos son, por decirlo así, eh, lo más leve. Después están los más graves, las que son más complejas y más difícil de luchar. Entonces, aparte de producir una inmensa cantidad de inmunoglobulinas que tienen para receptores de diferentes receptores antigénicos, tiene que también cuidar de no producir contra un órgano en particular, porque acuérdense que esto va a circular por todo el sistema. No es que va a quedar, no es como los linfocitos T que van a ser células nomás, que van a estar ahí. Estos son solubles. De no ser así, los anticuerpos generados con reactividad frente a lo propio producirían la destrucción de los tejidos propios, que es lo que decimos. Por ello, las células B inmaduras que interaccionan con antígenos son eliminados por un proceso denominado apoptosis, proceso por el cual mueren los linfocitos debido a una fragmentación de su ADN. Entonces vemos así, más o menos, ya pusimos, que las inmunoglobulinas de membrana de los linfocitos B actúan reconociendo y uniéndose a los antígenos, mientras que la transmisión de señales se hacen con ayuda de las moléculas de inmunoglobulina alfa, beta, que se encuentran asociadas a la inmunoglobulina de membrana, y en su conjunto constituyen el receptor simple de los linfocitos B. Es decir, todos, así como hablamos también del receptor TCR, es un complejo, no es que solamente hay una sola proteína ni glicoproteína, hay varios que participan. Entonces esta es la manera en que se activan. Fíjense que la diferencia entre T y C, mejor dicho, T y B, es que uno produce la inmunoglobulina soluble y las otras producen clonaciones de TC y TH, y linfocinas y sustancias solubles que no son inmunoglobulinas y que no son específicas las sustancias solubles. Solamente el TCR es específico. La teoría de selección clonal, esto es muy importante también. Muy interesante también de paso ahora. Porque acá empieza, si ustedes comprenden esto, van a saber por qué una persona de repente desarrolla una enfermedad de proliferación mieloproliferativa. No todos los linfocitos, tanto B o T, se activan frente a un antígeno determinado, sino que lo hacen solo aquellos clones que poseen el receptor adecuado para dicho antígeno. Quiere decir, en este caso sería el que ya fue reconocido anteriormente. En el caso concreto, por ejemplo, los linfocitos B, tras el contacto con el antígeno, se activarían y diferenciarían las células secretoras de inmunoglobulinas, las cuales tienen una especificidad casi idéntica a la expresada en la membrana de las células B, que originalmente reconocieron el antígeno. Hasta ahí todo muy bien. O sea que esta selección clonal está especificado por el antígeno, como es natural, ¿verdad? Bien. Activación B dependiente de linfocitos T. Eso también es otro tema bastante interesante. Para la activación de la mayoría de los linfocitos se requiere, además del reconocimiento de determinado antígeno por el complejo BCR, la presencia de linfocitos T, que faltaría una segunda señal
necesaria para una óptima activación. A este proceso se le conoce como activación B dependiente de linfocitos T. Acá hay algo de... Acá dice mal este... Esta es la manera también en que los linfocitos T favorecen la producción de inmunoglobulinas. Esto se debe a que los linfocitos B, al igual que los linfocitos T, precisan de al menos 2 señales para su activación. Entonces, la primera señal es dada por el BCR, complejo BCR, tras la unión al antígeno, por lo que se pone en marcha la cascada del segundo mensajero en estos linfocitos. Sin embargo, hoy sabemos que esta señal por sí sola no es suficiente para una activación completa para los linfocitos B. Para ello es necesaria al menos una segunda señal proveniente de linfocitos T y que es mediada por ciertas citocinas que propiciarían la proliferación y diferenciación de los mismos. Para ello también se requiere la adecuada interacción entre ambos tipos B y T mediante las moléculas de adhesión. Voy a un poco linfocitos B. Bien, acá está, ven que aquí participan diferentes moléculas. En esta etapa, producción de cadenas pesadas MU, para producir inmunoglobulina M, es donde participa, no en todas las veces, eso también es otro detalle, no es que en todas las veces tiene que participar, sino puede activar, puede completar a través de sus citocinas. No es una ¿se acuerdan que los linfocitos T, por ejemplo, el tercer estadio, por decirlo así, que era estimulado por las linfocinas? Los linfocitos B son estimulados por las citocinas, producidas también por linfocitos T. Esa es la pequeña diferencia. Bien. Aquí tenemos... Que su activación completa es por la linfocina del linfocito T, entonces, profesor. La citocina producida por linfocitos T, que es la que da una respuesta, mejor dicho, una activación completa a los... Bien, voy a... existen los linfocitos B T independientes, o sea que no necesitan de linfocitos T. En este caso en particular que estamos citando, son los linfocitos B que dependen de T. ¿Comprenden la idea, verdad? Sí, profe. No es que siempre va a necesitar la presencia de T, sino cuando precise de una respuesta más eficiente, entonces también va a participar ahí los T. Y van a colaborar con los B para dar una respuesta más eficiente. Esa sería la expresión correcta. Bueno, esto seríamos de esta manera. ¿Ven? Aquí tenemos el antígeno que va a estar activando a los linfocitos B. ¿Ven? Estos linfocitos B activados van a tener aquí estarían de esta manera. Y acá, para completar la activación, estos linfocitos T da la segunda señal a través de citocinas. ¿Ven?
Y luego esto se convertiría en células plasmáticas que son capaces de producir las inmunoglobulinas. Estas células aquí no tienen la capacidad de producir todavía inmunoglobulinas, ¿se acuerdan? Esto sí, ya. Una vez que se convierten, esto ya van a producir IgG, IgM. Esto aquí estaríamos, bueno, estaríamos produciendo por parte todavía. Está en la parte de reordenación o de reordenamiento génico para producir cadenas de inmunoglobulina. Entonces, sabemos entonces que existen antígenos que en ausencia de T pueden producir una respuesta de linfocitos B conocido como activación B independiente, que es lo que ya dije. No es que solamente es la única forma, sino existen las que son independientes. Este tipo de antígenos se denominan antígeno T independiente, que se caracterizan por poseer epítopos iguales, muy repetidos como ocurre con ciertas estructuras principalmente de hidratos de carbono. En algunos que están presentes en algunas bacterias y son reconocidos simultáneamente por receptores BCR, dando lugar a la activación B sin necesidad de la interacción T, en este caso, ¿verdad? ¿Qué eran los epítopos? Hay que empezar a leer porque si no van a tener serios problemas, porque cada vez se va a ir complicando un poco más y si no tienen claro los conceptos no van a poder completar. Un antígeno era, profe, ¿verdad? ¿Cómo? Un antígeno. No. El sitio de unión sería. El sitio de unión del antígeno. Así mismo. Esa es la inmunoglobulina. Sería el parátopo. Hay un epítopo y hay un parátopo. Entonces, el epítopo está en el antígeno. Ven que el antígeno pues no es todo es una fracción nomás de proteínas generalmente, o glucoproteínas. Y esa fracción, ¿eh? Sí. Así mismo. Esos son los epítopos. Así mismo, que sería la inmunoglobulina o la superfamilia de la inmunoglobulina, que son los receptores T, BCR, complejo manchego, histocompatibilidad, CD3, todo eso. Bien. Linfocitos B como células presentadoras de antígenos. O sea que los linfocitos T, te digo B, mejor dicho, también pueden actuar como presentadoras de antígenos. Esto es muy importante también tenerlo presente, ¿verdad? Porque hasta el momento nosotros solamente estudiábamos como si fuera que existen las células presentadoras y que los linfocitos T y B prácticamente tienen que esperar nomás, ¿verdad? Eso no es tanto así, sino que el mecanismo de activación de todos estos elementos es bastante complejo para asegurar que el estímulo inmunológico se asegure, o sea, sea más seguro, mejor dicho. Que no haya fugas o que no haya mimetismo, porque esto evita a que, ¿saben lo que es mimetismo, verdad? Y por ejemplo, ¿conocen al camaleón? ¿Cuál es la característica del camaleón? No, es de su humor. O sea que su función o la característica que representa es que puede mimetizarse, o sea, mezclarse con el medio ambiente, su estructura, por decirlo así. O sea que vos, mirando así, difícilmente lo vas a detectar porque se mezcla con el entorno que le rodea, el color.
sobre todo. Eso se llama mimetizarse. Cuando uno es soldado, por ejemplo, se camufla, se llama camuflajearse, que es mimetizarse con el entorno, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Bien, entonces los virus y las bacterias, hongos y todos los agentes que hacen daño tienen también esa capacidad de mimetizarse. Y para evitar cualquier tipo de mimetización, entonces ven que ustedes cómo se ve que prácticamente todos participan en la activación. Bien. Entonces, cuando los linfocitos B interaccionan a través de su BCR con antígenos, esto puede ser ingeridos y procesados en sus péptidos al interior de dichos linfocitos. Esto hace que puedan ser presentados posteriormente unidos a una molécula de complejo mayor histocompatibilidad de membrana a los linfocitos B. Y los linfocitos B reconocen a través de su inmunoglobulina de membrana antígenos y lo internalizan junto con la inmunoglobulina de membrana. Es decir, los linfocitos B actuarían como una célula presentadora, como una célula dendrítica, en algunos casos, no siempre, esto es lo que quiero que quede bien claro, no es que es una característica común. Esto es en caso de que el organismo o el sistema inmune, esto es lo que decía, para evitar un poco las mimetizaciones. Si escapan las células presentadoras de antígenos, entonces se encuentran con los linfocitos B que también pueden cumplir esa función. Pero no es lo más común, pero sí puede. Entonces, esto puede ser presentado a los linfocitos B, que sería como del sentido contrario de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Se acuerdan que las células presentadoras fagocitan a los antígenos, o sea, las moléculas extrañas, lo procesan y presentan a los linfocitos T en presencia del complejo mayor de histocompatibilidad 1 o 2, dependiendo de qué tipo sea citotóxico o helper, y con las moléculas de adhesión, y empieza a activar. Bien, esto ocurriría lo mismo, pero con los linfocitos B. ¿Está? Vale. Los linfocitos B, una vez activados, se diferencian en células plasmáticas, que son las verdaderamente productoras de anticuerpos, y que son solubles, que se caracterizan porque pueden permanecer años produciendo anticuerpos desde los lugares donde normalmente se asientan, que es la pulpa roja del vaso, ganglios linfáticos y la propia médula ósea. Fíjense que yo no sé si ustedes se acordarán que las primeras versiones sobre el COVID decían que si producía inmunoglobulina, si no producía inmunoglobulina, es capaz que no sea inmunoglobulina estable, varias versiones sobre el tema de la inmunoglobulina. No sé si se recuerdan, en el año 2000 sobre todo, 2020, o no se recuerdan de eso. Bueno, y ese era un error, hasta donde yo puedo, es un error porque eso es como desestimar la estimulación de los linfocitos T. Fíjense que ahora estamos hablando nosotros de B, que produce inmunoglobulina. Pero antes estábamos hablando de T, que también son muy eficientes para destruir a los antígenos. ¿Se acuerdan?
de eso no se hablaba en el 2020. Solamente se hablaba de las inmunoglobulinas, como si fuera que el único mecanismo de defensa que teníamos eran las inmunoglobulinas. Con eso no quiero decir que las inmunoglobulinas no sean eficientes, ni están disminuidos, ni nada por el estilo. Sino lo que estoy tratando de decir nomás es que es importante considerar al sistema inmunológico como un todo, no como como sectorizado. Si ustedes se están dando cuenta, por ejemplo, cada célula participan de alguna manera en la activación del otro. Es decir, T participa en B y B en T, NK participa ¿cómo se llama esto? De la activación del sistema de T y todo. Se ayudan entre todos, no es que yo produzco inmunoglobulina y soy el más capo, ni yo activo los T y soy el más capo. Exacto, ahí está, esa es la palabra. O sea, todos colaboran. Nosotros nomás para mejorar o para tratar de entender mejor los separamos. Pero si ustedes se dan cuenta, al final B depende de T, T depende de B, ambos dependen de la célula presentadora de antígeno. Bueno, con algunas diferencias, pero al final su activación depende de cada uno cada uno del otro. Por decirlo así. Bien. Aquí tenemos un esquema que sería de esta manera. Acá tenemos el antígeno que reconoce, el antígeno 1, mejor dicho, el clon 1, que se va a convertir después en clon 2, luego en clon 3, la proliferación, y luego esto se va convirtiendo en células plasmáticas, que son clones de estos que son más jóvenes. Entonces, estas células plasmáticas se pueden volver a dividir en memorias y van produciendo las inmunoglobulinas para antígenos del tipo 3, específico, eso es lo que significa, específico. O sea que solamente esta activación se produjo por el antígeno del tipo 3 y por supuesto que las inmunoglobulinas que van a producir van a ser contra el antígeno del tipo 3. ¿Comprende? Ese número 3 es un ejemplo, no es que para ser específico nomás. ¿Entienden la idea, verdad? Bien. Ya dijimos, esto ya dijimos varias veces. Durante el proceso madurativo de la respuesta inmuno B, se producen un cambio de isotipos de las cadenas pesadas de la inmunoglobulina, de tal forma que los linfocitos que originalmente expresaban el de membrana M o D pasan a sintetizar IgG, IgA o IgG. En este momento intervienen las citocinas, la interleucina 4, la interleucina 5 y el interferón gamma, producido por linfocitos T. Por otra parte, tras la activación de los linfocitos B, también se producen células memoria que se caracterizan por permanecer largo tiempo en el organismo. Y cuando se activan, producen IgG, IgA o bien IgE, que son inmunoglobulinas de respuesta inmune secundaria. Esto sería de esta manera. Esto sería concentración de anticuerpos en suero. Ven que IgA es de muy bajo concentración, dependiendo del tiempo. Al inicio, prácticamente nada. Luego aparece acá antígeno A más antígeno B. Y aquí hay una inmunoglobulina que son bastante importantes. Entre 10, 20
días, o 30 más o menos, sería la respuesta primaria y secundaria. Y por otro lado también, la primera respuesta siempre es menor, la segunda respuesta siempre es mayor. O sea que la primera exposición es menor que la segunda exposición, sería. Inmunodeficiencia de células T. Esto no está en el programa, pero le pongo en el coso porque es importante tener en cuenta estos detalles, porque al final ustedes van a ser médicos, no van a ser inmunólogos, van a ser médicos. Y es importante saber, o por lo menos tener idea, en qué casos aparecen estos. Síndrome de Dior, que se debe a una alteración del desarrollo de los elementos epiteliales del timo, derivado de la tercera y cuarta bolsa faríngea. El defecto genético se ha localizado en el cromosoma 22q11 y se caracteriza por la presencia de cardiopatía congénita, malformaciones faciales, etc. Los niveles de células T generalmente son bajos y en un número que puede o no ser suficiente para ofrecer una defensa adecuada. Bueno, en este caso, el diagnóstico se va a hacer a través de la citometría de flujo. Bueno. Cuando hay deficiencia de receptores, el otro era, Dior, era déficit de linfocitos T. Ahora puede ser que no haya déficit de linfocitos T, pero sí haya déficit de receptores de células T. Significa eso que el receptor, la expresión es incompleta o es deficiente o está variado en su estructura. No es funcional, en el fondo. Bien. Cualquier alteración en la expresión de la función de los componentes del TCR, ya sea CD3, gamma, tau, epsilon, pueden alterar el desarrollo de funciones de las células T. Por ejemplo, mutaciones hereditarias de CD3 que dan lugar a déficit selectivo de células T CD8, o sea que el citotóxico, o mutaciones de CD3 epsilon que provoca una reducción preferente de TSD4, que sería el TH. Lo que implica diferencia en la función de transducción en la señal en cada uno de los componentes. Sería, es decir, que en estos casos la inmunosupresión existe y por eso serían las causas. Deficiencia del complejo mayor histocompatibilidad del tipo 2. Cuando las células presentadoras de antígeno de los pacientes con esta rara alteración no expresan las moléculas de clase tipo 2 en la superficie, por lo tanto, las células T, CD4, colaboradoras no encuentran el antígeno en la periferia, o sea, no pueden reconocer. Y los pacientes sufren infecciones broncopulmonares a repetición, infecciones diarreas crónicas o infecciones virales. Algunos son mortales. Síndrome inmunológico. ¿Cómo? No son muy frecuentes esto, gracias a Dios. O sea, de que hay, claro que sí. Acá en el Paraguay, por lo menos yo no estoy enterado y la sencilla razón es porque como estos son investigaciones moleculares que no se hacían en el Paraguay hasta antes ahora nomás que está muy común y popular el estudio molecular acá en el Paraguay por a consecuencia del COVID. Pero antes, esto todo se enviaba todo a Buenos Aires o al Brasil. Entonces, se sospechaba, o sea, había indicios de que sea este tipo de deficiencia, pero nunca vos llegabas a confirmar porque los pacientes se iban y ya no volvían más, o si volvían ya no te iban ni a salvar, no se iban ni a salvar. Entonces, prácticamente no tenemos conocimiento así acabado, pero de que existen, existen.
Acá, por ejemplo, el déficit de complemento, lo que más se detectaba por lo que es más fácil, ¿verdad? Complemento C4, C3 y C4 se hacía acá en el Paraguay hace mucho tiempo, ¿verdad? Y por ejemplo, ustedes conocen el famoso Susua, ¿verdad? Complicadito esa enfermedad, un poco, no podríamos llamarle enfermedad, pero es una afección muy molestosa, más que grave, es molestosa. Es un grano, un forúnculo, que, y es una infección generalmente por estreptococo, que se ubican en la raíz del pelo, generalmente bajo el brazo, en la parte inguinal o testicular, y se infecta y forman el famoso forúnculo. Bien. Huecangue, dicen algunos de antes. ¿Cómo? Huecangue. Huecangue, exacto. Y sí, en realidad, todo lo que se dice en el guaraní, como yo siempre digo, si bien no tienen el conocimiento molecular como tal, pero sí le pegan en el ojo cuando dicen en general, Huecangue, ¿verdad? El famoso, Si no le pegan el ojo, está demasiado cerca su... y sí, pero, por ejemplo, se le llama Susua, ¿verdad? Susua se le llama al forúnculo en guaraní. Bueno, y como dicen la gente del campo, ¿verdad? Ñecuaja Susua, nunca no se pone a iniciar. Entonces, parece un ñenga que no tiene mucho peso, ¿verdad? Sin embargo, no, y tiene toda la razón. A ver, ofrecete vos para hacer algunas cosas, no sé, me ofrezco para acompañarte hasta tu casa, una cosa así. Por- Porque es la noche y querés cuidarle al compañero o a la compañera, lo que sea. Y automáticamente te empieza a decir, ¿qué es lo que vos querés conmigo? O sea, más o menos que querés especularle, ¿verdad? Famoso. Ese es el famoso ñecuán, ¿verdad? Y, o sea, que no se pone a huir. Y el susua te sale bajo el brazo, entre las nalgas, por los testículos. Casi nunca te sale en lugares que sea que se pueda sobrellevar mejor, ¿verdad? Siempre en lugares donde no te puedes sentar, no puedes caminar, no puedes alzar el brazo, no puedes cerrar, o sea, es una incomodidad enorme que te ocasiona. Por eso que es el famoso ñenga que dice, susu, aja, ñecuá, nunca no se pone. Y en el caso de lo que decía ahí Lander Huicangue, es relativamente cierto, o sea, de hecho es cierto, pero ¿dónde está el cangue? Y esos son déficits de complementos, sobre todo C3 y C4. O C3 o C4, uno de los, o ambos. Y eso es, ¿se acuerdan que el complemento donde participa? ¿En qué momento del sistema inmune? Y sería en la primaria, ¿verdad? O sea, que sería en la no adaptativa, ¿verdad? Sería la innata. Entonces, al no activarse el sistema de complementos, las bacterias tienen más posibilidad de proliferar, sobre todo, por ejemplo, los estafilococos, y entonces crea ese tipo de inconvenientes. Fíjense que no es una cuestión muy grave. O sea, es molestoso, es todo lo que quiera, pero no es muy grave hasta si es que no se cuida, evidentemente puede inclusive formar sepsis, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos pues no se llega a eso. Eh, eh, y claro, el estafilococo en sí, si tenés contacto directo con él, sí, pero no es contagioso por tocarle nomás, ¿sí? ¿Verdad? ¿Se entiende la idea? No es como, no es como el virus del COVID,
que por estar cerca nomás ya. Ahora, si tenés inmunosupresión, porque este es el detalle del contagio, es la inmunosupresión. Es decir, las personas que son inmunodeprimidas tienen mucho más facilidad de contagiarse. ¿Ya? Lo mismo ocurre con todos los virus, el virus del HIV. Y uno se pregunta, o sea, vos tenés contacto de fluido con un paciente con HIV, a uno se le contaminó y al otro no. Y los dos se expusieron. Y eso es porque uno tiene el sistema inmune más desarrollado y el otro menos desarrollado. Entonces, en ese sentido ocurre lo que se llama, colabora la inmunosupresión al contagio. O sea, que la carga viral, ¿verdad? La lepra, sí, la lepra también, el micobacterio también, sí. O sea, todas las enfermedades infectocontagiosas tienen esa característica. No es que por estar en contacto sí o sí te vas a contagiar. Ahora, tenés mucha posibilidad porque depende mucho de tu sistema inmune. O sea, ¿qué te conviene no exponerte? Esperas y en términos... Porque uno nunca sabe cuán desarrollado tiene uno su sistema inmune, ¿verdad? Y también hay que entender que el sistema inmune sufre un efecto que yo le llamo distracción del sistema inmune. Por ejemplo, si estás engripado, entonces tenés mucho más facilidad de contagiarte. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está distraído en el tema de la gripe. Entonces, bacterias, hongos o parásitos o virus aprovechan esa circunstancia. Bien. Brevemente, esto es lo que se llama brevemente, ¿verdad? Porque el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es todo un capítulo. Entonces, es una infección viral causada por un virus de RNA o un retrovirus de la familia retrovirales, virides, que gracias a la codificación de una transcriptasa inversa es capaz de integrarse al genoma de la célula huésped, estimulando la transcripción y la formación de los nuevos viriones. Fíjense que esta es la teoría. ¿Se acuerdan que, o si habrán escuchado, ¿verdad? De que, por ejemplo, la Moderna creo que usa RNA mensajero como antígeno o formador de antígeno, que decían que iban a alterar el genoma y no sé qué historia, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bueno, esto es pensando que va a actuar como el virus del HIV, pero el virus del HIV tiene una transcriptasa inversa. ¿Qué significa eso? Que él se comporta como un DNA, o sea, su RNA se comporta como un DNA y le ordena al DNA producir ciertas proteínas, que en condiciones normales siempre es al revés. El DNA le dice al RNA, vamos a producir tal o cual proteína. ¿Se entiende la idea? Bien. Pero en la vacuna eso no existe. La vacuna es RNA mensajero, o sea que es lo que ya produjo el DNA y que va a ir al ribosoma y va a producir la proteína S, que sería el antígeno del COVID. Entonces, la posibilidad de que el RNA mensajero se incorpore al DNA para producir alteraciones de los genes es 1 en 1.000.000. Porque primero tiene que atravesar la membrana celular,
cosa que no tiene esa capacidad. Porque el RNA mensajero, acuérdense que no es nuclear, es citoplasmático. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, profe. Bien. Hago nomás esa aclaración para que, porque siempre pues, es una cosa que siempre está ahí presente, ¿verdad? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Y sobre todo, si no tenés la información o no tenés la convicción de una información y de repente te dice un médico esa burrada y bueno, te da pena, pero bueno, ¿qué te vamos a hacer? Bueno. Posee un marcado efecto citolítico e infecta preferentemente a la subpoblación de células T, CD4. ¿Se acuerdan que yo le había dicho eso, verdad? Tras unirse a los propios receptores del CD4, por lo tanto, evidentemente, ¿se acuerdan del CD4 qué era? CD8 citotóxico, CD4 colaborador o helper. Y tiene menor afinidad por macrófagos, células gliales del sistema nervioso central y se caracteriza por deterioro progresivo de la respuesta inmunitaria por disminución de números de células linfocitos T, CD4, con afectación de casi todos los órganos de la economía y se evidencian síntomas gastrointestinales variados, o sea, como ven que por ejemplo el D. George, cuando veíamos, no había linfocitos T y también producía gastroenteritis, por ejemplo. Bien, el más común de todos es el sarcoma de Kaposi, neoplasias asociadas en los últimos estadios de la evolución. Eso sería una afectación. Nosotros teníamos un alumno, creo que en el año 2016 o 17, que formaban quistes se me fue el nombre. Bueno, se formaban quistes de un parásito cerebral. Y eso lo llevó a la muerte. No era el SIDA en sí lo que le llevó a la muerte, sino que unos quistes que tenía en el cerebro formados por parásitos. O sea, no podía ni defenderse contra eso. Y llegó al No cerebro era el toxoplasmosis del sistema nervioso. así mismo, toxoplasmosis. ¿Sí? Así mismo, toxoplasmosis. Bien. De hecho que eso no es que, o sea, lo que comento es que como experiencia, no como alumno, no es importante que sea alumno, no, sino como experiencia, no. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Cómo? La tenia, sí, también produce. O sea, hubieron casos, sí, así sí. Hubieron casos inclusive emblemáticos del tema eh, de producción de quiste ¿cómo se llama el que dijiste? Se me fue el nombre. Es una lucha. La tenia, sí. En los Estados Unidos. Son temas emblemáticos. ¿Por qué? Y porque en los Estados Unidos no existe parásitos intestinales y menos que pueda llegar al cerebro de alguien. Pero ocurrió en Arizona, creo que fue, que un chico de 3 años murió por tener tenia. La pregunta del millón, ¿cómo llegó a tener tenia? Y casualmente su niñera era latina y le contaminó y como allá no tratan ese tipo de enfermedad,
sea, no sospechan, ¿no?, de que exista esa parasitosis. Llegó a ese estadio y murió. ¿Cómo se descubrió? En la autopsia. Encontraron los quistes del sistema nervioso central. Bueno. Los niños también hay que entender que son ligeramente inmunodeprimidos. Por eso los niños no se permite que entren a los hospitales, no es por una gelería de alguien en particular. Y los ancianos, ¿cómo? No, está prohibidísimo, o sea, hoy en día sí. Yo les quiero mostrar lo que era mi abuela cuando nosotros éramos chicos, ¿verdad? La visita estaba prohibida. O sea, no es que vos besarle ya es mucho, luego. Visitarle al recién nacido lo estaba prohibido. Y fíjense que podríamos decirle que son gente ignorante desde el punto de vista médico, ¿verdad? Y ya tenían esos conceptos de que a los recién nacidos ni siquiera se les visita. Claro que ellos tenían un argumento popular que era medio rara, o sea, uno puede decir, no, pero que el famoso ojeo, ¿verdad? O yo geata permitán, dice. Bueno, podemos discutir que el ojeo exista o no exista, pero el fundamento de que el sistema inmunológico no está desarrollado y ese niño no puede recibir una visita de personas que va de la calle, que va llevando cualquier virus, está claro, eso que en eso tenían razón, ¿verdad? Ahora, el tema de que sea, ¿cómo se llama? Ojeo, no ojeo, bueno. Es como lo que yo siempre digo, que la teoría creacionista habla de que Dios hizo al hombre del barro. Y bueno, si fuéramos de barro, evidentemente no íbamos a tener la flexibilidad que tenemos, ¿verdad? No vamos a poder doblar las piernas, los brazos, ya va a ser como esa estatua, ¿verdad? Eso está claro que eso es así, ¿verdad? Pero es importante también entender de que no especifica qué tipo de barro. Nosotros estamos seguros de que nosotros estamos hechos de carbono, ¿verdad? Sería como ceniza, ¿verdad? Y la ceniza no puede ser barro. Claro que sí. Mojar no me lleva a ser un barro. O sea, nosotros más nos imaginamos cosas que probablemente no sea muy, muy claro. Bien. ¿Hay algunas cosas que quieran comentar? Profe, Sí, ¿será que vas a poder subir la clase de la vez pasada? sí. De hecho, que tengo que alzar esta, la anterior, esta y esta que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Vale. Si no estoy alzando ahora, Sol, sí me puede enviar mensaje ahora, porque a veces me interrumpen acá y me voy a hacer otras cosas y pues ya me olvido. Pero vos me mensajeas nomás, Sol, ¿sí? Por favor. Bien. Activación de las células NK. En las primeras fases, esto ya habíamos hablado muchísimo, ¿verdad? No, Pico. No se ve nada aún. No hacía. No vaya a hacer. Lista ahora mismo, ama. Lista pena. Vale, ahora veo. No sé. Bueno, ¿sabe qué? Podemos dejar acá para no complicarle demasiado. Yo sé que ustedes demasiado quieren estudiar todo, pero o vale más bebé estudiar. O sea que van a estudiar hasta linfocitos, activación de los linfocitos, fíjense que yo lo que desarrollo en realidad es secuencial. Y si bien está todo en el programa, ¿no? Pero en el programa está un poco así, que
una parte de lo que damos está en el tercero, otra parte está... Pero yo doy una forma en que sea secuencial de tal manera que ustedes puedan comprender mejor. No sé si me comprenden la idea de lo que estoy diciendo. Ya. Va a estar todo. O sea, no es que... Lo que ustedes buscan en las láminas van a encontrar. No hay ningún problema. Bien, voy a ver si puedo llamar la lista porque este también es otro acá. No puede ser la lista sea tan difícil de llamar. Y no sé, Poche, esa es una decisión. La verdad que no es difícil, ¿verdad? Solamente que nosotros como no estamos en el tema todo el día, te complica, ¿verdad? Ahora mismo yo creo que no me va a complicar demasiado, ¿sabes por qué? Porque ayer yo estuve toda la tarde dando clases, hasta las 10 de la noche, y entonces no me va a ser tan complicado, creo yo, ¿verdad? Pero el martes, o sea, los martes, en donde yo del jueves fue la última vez que toqué esto, y el martes otra vez como si iba a empezar, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Bueno, esto sería, yo creo que ahora va a ser fácil. Vamos a ver. Eso, muy bien. Ya le pegamos. Voy a llamar a ver si podemos. Esto. Achucarro Narváez. Presente, profe. Añasco Fernández. Presente, profe. Antunes. Presente, profe. Araujo Paredes. Presente, profe. Arias Machuca. Presente. Arias Machuca. ¿No está bien Arias Machuca? Presente, profe. De joven academia ahí en que sabe, ¿sabes? No, profe. Arrua Gaona. Presente. Báez Cardoso. Presente. Báez Palacio. Presente. Vareiro Vera. Presente, profesor. Benítez Melgarejo. Presente. Benítez Román. Presente. Cardoso Vera. Presente. Chamorro González. Presente. Presente, profe. Chena Reyes. Presente, profe. De Sousa Ferreira Samara Caroline. Presente. ¿No está? De Sousa Ferreira. Duarte Aveiro. Presente, profe. Florentín Portillo. Florentín Portillo. Gallagher Barreto. Presente. Gómez Rodríguez. Han Park Casanini. Presente, profe. Han Park se hace cliente en todos lados. ¿Verdad? Presente, profesor. Cara Ibáñez. Se hace cliente. Cara Ibáñez. Presente. Leguizamón Alfonso. Leguizamón Alfonso no está. López Benítez. Ulises. Aquí te antiguo ya. Lugo Dávalos. Micaela. Presente. Lugo Grances. Gris. Presente. Mallorquini Cabral Bella. Presente. Martínez Camargo. Presente. Medina Portillo. Presente. Moraes González Sol. Presente. Ocampos Encina Santiago. Presente. Olivero Oliveras. Presente, profesor.
Ortiz Núñez. Ortiz Núñez. Pertiles Uriza. Presente. Hoy poco hablaste de Pertiles. Portillo Escobar. Presente, profe. Pues, vete, vea. Recalde Díaz. Presente. Recalde La Rosa. Presente. Rojas Ortiz. Rojas Ortiz. Presente. Rolón Gutiérrez. Presente. Sanabria Bogado. Presente. Tilner Jiménez. Presente. Villalba Jara. Presente. Y Celaya Holguín Andrés Ezequiel. Ah, cliente antiguo ahí. Presente. Muy bien. Voy a liberarle ya te. Voy a terminar mi libro de cátedra y después voy a alzar ya lo que necesitamos llevar para estudiar. Bueno, profe, gracias. Bueno, Profe, tenés presente en el chat, parece. presente en el chat. ¿Dónde está el chat? Chat. Profe, yo estaba en el baño. yo